Quizá el título nos ayude a entender un poco más. Dice conformarnos o transformarnos. Y la oruga transita ese proceso de transformación para alcanzar ese gran cambio. Cuando vos querés conformar algo, si vos pensás en esta palabra, tiene que ver con dar una forma. Vos agarrás algo, lo ponés, por ejemplo, en un molde y eso que ponés ahí toma la forma de aquel molde. En cambio, si uno quiere transformar algo, ya no es tan simple, tenés que trabajar un poco más, tenés que pensar, tenés que usar la creatividad, tenés que imaginarte y dedicar tiempo a esa transformación. Todos tenemos algo que necesitamos transformar en nuestras vidas, ¿no? Si vos sos consciente y pensás, todos tenemos algo, y conformarnos o transformarnos son dos palabras que aparecen en un mismo versículo. Un versículo muy conocido que es el que puse ahí, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo puse en esta versión porque lo sabemos de memoria. Pero si vos vas y buscás otras versiones, por ejemplo la NTV, que es una versión que me gusta mucho, dice, a este siglo lo traduce como las conductas y costumbres del mundo en que vivimos. Las costumbres y conductas de este mundo en que vivimos. Estos días haciendo un devocional encontré una frase que dice así, la esencia de la verdadera santidad consiste en conformarnos a la naturaleza y voluntad de Dios. Por un lado el apóstol Pablo dice, no te conformes. ¿A qué? A las conductas y costumbres de este mundo, mientras que esta otra frase que encontré en mi devocional decía, conformate de acuerdo a la naturaleza y voluntad de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar la santidad. Ahora la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo, aparte de usar la palabra no te conformes, usó otra palabra que dice transformate? Transformate. Y si pensamos en conformarnos, lo dijimos algo antes, tiene que ver con acostumbrarnos a algo, con una obligación, me amoldo, me acomodo a lo que me exige ese molde, en el ejemplo que pusimos, y la vida cristiana no es una vida de costumbres, no es una vida de costumbres, ya no estamos bajo el periodo de la ley, donde necesitamos que nos pongan leyes, normas y que nos amoldemos a ellos, sino que estamos bajo el periodo de la gracia, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Y los que elegimos vivir con Cristo, vivimos una vida libre. ¿Libre de qué? Del pecado. ¿Por qué? Porque ya no nos domina. Como dice Romanos 6, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Fuimos transformados de ese viejo hombre, de esa vieja vida, a una nueva vida con Cristo, para vida eterna. Pero ojo, esto no significa que no tengamos luchas. Todos los días tenemos luchas con ese viejo hombre. Por eso dice el apóstol Pablo, no te acostumbres a las conductas y costumbres de este mundo, sino transformate de esas costumbres y conductas. Y muchas veces yo pensaba en los jóvenes, todos fuimos jóvenes, seguimos siendo jóvenes, nos acostumbramos a imitar. Y un consejo para ellos es no imites.
No imites porque no sos vos mismo. Y aparte, la exigencia de nuestro Señor Jesucristo es que transformemos nuestras vidas. No imites las costumbres y conductas de este mundo, y me atrevo a decir un poco más, no imites tampoco lo que es la vida cristiana, porque la vida cristiana no es para imitarla, no es para jugar a ser un cristiano, sino que nuestras vidas deben ser transformadas a través del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Un verdadero hijo de Dios no es una imitación, no es una copia, sino que sos vos mismo transformado a través del Espíritu Santo que obra en tu vida. Y digo esto que pasa en la iglesia, por eso digo, incluso en la iglesia muchas veces pueden venir personas a las cuales les gusta nuestras costumbres, nuestra cultura, lo ven como un ambiente sano, se meten en nuestro molde y toman la forma de nuestro molde, y por ahí pasan toda una vida dentro de una iglesia, pero siendo una simple imitación, y no llegan a transformar sus vidas. La transformación tiene que llegar a todos los aspectos de nuestra vida. Yo pensaba en el video que vimos, la oruga. La oruga no se imagina que va a llegar a ser mariposa. No se imagina algo distinto, que va a tener alas para volar tan alto, que va a dejar de arrastrarse por el suelo, como es la costumbre y conducta de las orugas, y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. No nos imaginamos otra vida que la vida que vivimos. No nos imaginamos que podemos tener gozo en lugar de tristeza, y vivimos la tristeza como es de costumbre y como es la conducta de los hombres de este mundo, y no nos imaginamos que podemos tener el gozo del Señor en nuestras vidas. Vivimos una vida normal, entre comillas, y no nos imaginamos otra forma de vida para nuestras vidas. No te acostumbres a lo normal, sino transformá. Una vida transformada es una vida diferente. Eso es lo que podés esperar vos si decidís ir por el proceso de transformación. Igual que la oruga transformada en mariposa. Tu vida personal tiene que ser transformada. Todos los aspectos de tu vida tienen que ser transformados. Tu carácter debe ser transformado. Tu forma de trabajar debe ser transformada. No imites lo que hacen los demás. Tu forma de hablar también tiene que ser transformada. No imites. En la iglesia tenés que vivir una vida transformada. No imites. Antes dije, no juegues a ser un cristiano. No imites una religión. Busca la transformación en tu vida. Dios necesita hombres y mujeres transformados. No simples imitaciones de cristianos. No te acostumbres, suena fuerte, ¿no?, a ser un gusano. No te acostumbres, transformate de ser ese gusano. Si todos nos acostumbramos, imitamos, no habría mariposas. Seríamos todos una imitación. Y el apóstol Pablo nos dice esta palabra, nos quiere dar un tip, y mirá lo que dice en la segunda parte del versículo que leímos, para que puedas comprobar una vida plena en Cristo. Dice, para que puedas
comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Conformado no, transformado sí. ¿Para qué? Para que puedas comprobar una vida agradable y perfecta. Sí o sí hay que ir por el camino de la transformación. Y siempre digo que cuando uno va a decir algo, eso que va a decir llega con más precisión al interlocutor que va a hablar cuando lo vive en carne propia, ¿no? Qué mejor que vivirlo en carne propia. Y el apóstol Pablo, que es el autor de este versículo, él lo vivió en carne propia. Él fue transformado, él vivió una vida transformada. La primera fue 2 veces transformado, digo yo, porque su primer transformación fue su conversión. Ahí en Hechos 9, después lo pueden leer, cuando dice que camino a Damasco tuvo un encuentro con Dios y cae literalmente al suelo, y ahí en el suelo tembloroso es librado de su vieja vida. Cuenta el relato que Saulo, que es como se llamaba, escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? E inmediatamente esa voz aclaró: soy Jesús, a quien tú persigues. Inmediatamente, en un acto instantáneo de fe, que dijo Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se puso a disposición de Dios. Y Pablo sabía muy bien lo que era la transformación. Él, siendo un seguidor, un perseguidor de Cristo, fue transformado y pasó a ser un seguidor de Cristo. El cambio fue tan grande que hasta su nombre cambió. No conservó la misma identidad, igual que la oruga, la conocemos como mariposa. Vos la ves volando y decís: qué linda mariposa, y te olvidás que esa mariposa fue una oruga. Ni siquiera su identidad conservó. Y una forma de autochequearte si fuiste transformado es hacerte estas preguntas. ¿Se nota el cambio en mí? ¿Se nota? ¿O paso desapercibido? ¿Sigo siendo el mismo, con el mismo comportamiento, con las mismas costumbres? ¿Me sigo llamando igual? Nadie lo puede notar. ¿Se nota el cambio en mí todos los días que vivo? ¿La gente que me ve una vida transformada o ve una imitación, una vida conformada? 2 veces, digo, fue transformado el apóstol Pablo. La segunda tiene que ver con lo que hacemos nosotros, también es un proceso más largo y tiene que ver con la santificación, donde todos los días tomo la cruz de Cristo para seguir a Jesús. Se lo dijo Jesús a sus discípulos. Les dijo esto: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Transformados. Todos necesitamos ser transformados. Y hoy podés iniciar ese proceso de transformación, dando quizá el primer paso, que es tener ese encuentro personal con Dios. Entregar tu vida a Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me pongo a disposición. Es el primer paso en un acto de fe inmediato. Yo lo di,
el apóstol Pablo lo dio, muchos de nosotros lo dimos y hoy también podés darlo si aún no lo diste. Ahí estos días leía también la historia de Pablo y Silas, ¿no? Pablo, ya convertido, hacían viajes y ellos enseñaban, compartían estas buenas noticias de Cristo, y cuenta la historia ahí en Hechos 17 que Pablo y Silas en una oportunidad fueron a Tesalónica. Ahí había una sinagoga de los judíos y esos enseñaban acerca de Cristo. Dice que muchos creían y se unían, muchos hombres y mujeres tomaban esa decisión. Pero como siempre los problemas llegan, estaban los que se oponían, los que no creían y generaban alboroto, generaban conflicto. Dice la historia, y la pueden leer completa, que Pablo y Silas tuvieron que ir a otra ciudad, por ejemplo a Berea, y ahí pasaron por situaciones parecidas, ¿no? Hombres y mujeres se convertían ahí también en Berea, o se unían a ellos, mejor dicho, sin saber todo quizá, ¿no? En un acto instantáneo de fe decidían dar ese paso. En una tercera oportunidad, Pablo tuvo que ir a Atenas. ¿Qué pasó en Atenas? Un lugar donde había mucha idolatría. Él tuvo que ir al concilio y dar una explicación acerca de lo que enseñaba. Y literalmente, vamos a leerlo, Hechos 17, 22, dijo esto. Pablo en Atenas, Hechos 17, 22. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. ¿Está ahí, Franco? Sí, Hechos 22, 17, 22. Mientras caminaba, tuvo tiempo de caminar, tuvo tiempo de caminar, y mientras caminaba observaba esos lugares sagrados. Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios a quienes ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Lo primero que hizo Pablo es abrirle los ojos y decirle: yo les estoy mostrando un Dios que es desconocido para ustedes. Un Dios desconocido para ustedes, un lugar donde había mucha idolatría y no conocían a Dios. Ese cartel, a un Dios desconocido. Y a partir del versículo 24 comienza una descripción muy elocuente, expresiva de lo que es Cristo. Dice así: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida a todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada uno. Este es nuestro Dios, el Dios en quien creímos. Él estaba hablando y describiendo un Dios soberano, un Dios excelente, un Dios grande, elevado, un Dios extraordinario. Es nuestro Dios, nuestro mismo Dios. Él determina todo. Y finalmente en el versículo 27 explica cuál es el propósito de Dios.
dice así, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Este es el propósito de Dios, que todos lo conozcan, y vos hoy podés conocer más de Él cuando decidas ir al encuentro de Dios. Quizá no entiendas o no conozcas todo, pero Pablo dice, aunque sea a tientas, tocando, palpando, puedas llegar a conocer a Dios, porque Él no está lejos de nosotros, Él está en medio de nosotros. Podés dar ese primer paso, y digo importante paso, pero no el más no el único importante, porque también tenemos que ir por el segundo paso, no menos importante, que es el proceso de la santificación. ¿Qué áreas de tu vida tenés que entregar y aún no entregaste a Cristo? Estos días pensaba, quizá tu carácter, esas reacciones naturales que tenés y decís, así soy yo, así nací, así voy a morir, el que quiere estar conmigo tiene que aceptar mi carácter, es parte de mi naturaleza y es una buena excusa para no cambiarlo. Tu carácter tiene que ser transformado. No podés ser igual, se tiene que notar el cambio en vos. O quizá los vicios, eso que haces ahí en intimidad, que querés que nadie lo sepa, vos lo sabés, y Dios también lo sabe. Y quizá luchás todos los días por ser librado y no podés. Y cada paso que das, caes otra vez en lo mismo, y cuando caes generás un surco y vos mismo te atascás y te atorás en ese surco. Todo eso genera un malestar en tu vida, pero hay algo que se llama pecado. Y el pecado te aleja de Dios, genera impurezas que no te permiten disfrutar de una vida sana con Dios. ¿Qué áreas de tu vida deben ser transformadas? Quizá tu compromiso con los demás y tu compromiso con Dios, ¿no? Vivís para vos, lo único que te interesa son tus cosas, tus asuntos, y vivís y pasás tu vida así, pasan los años y cada vez eso se hace más fuerte en vos, el egoísmo que te deja aislado del mundo, solo yo. ¿Qué áreas de tu vida tienen que ser transformadas? Quizá tu orgullo, eso que sentís porque sos capaz, pero esa capacidad no te la creas, te la dio Dios. Dios determina todo. No es tu capacidad, es el talento que Dios te dio. Y ese orgullo te hace mirar a los demás de arriba. Eso también tiene que ser transformado. El amor al prójimo tiene que notarse en tu vida. A veces somos tan altivos que miramos a todos de tan arriba que los demás se alejan de nosotros. Incluso Dios, porque hay un salmo que dice, porque Jehová es excelso y atiende a los humildes, mas a los altivos mira de lejos.
Jehová es excelso, y excelso significa que es elevado, que es alto, que es excelente, una eminencia, pero Él igual atiende a los humildes. ¿Qué áreas de tu vida tienen que ser transformadas? ¿O pensás quedarte igual? Y decís, me conformo, no me transformo, me conformo, y todos van en una dirección, ¿por qué yo voy a cambiar y voy a ir en otra dirección? Mirá, conformarte es mucho más fácil que transformarte. Es mucho más fácil, pero también es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque imitar las costumbres y conductas de este mundo generan en vos un conflicto diario con el cual tenés que convivir todos los días. Vidas transformadas y no vidas conformadas, no imitaciones. ¿En qué parte del proceso estás vos? No te quedes con tu primer transformación, el encuentro con Dios, que es importante, pero a veces pensamos que con eso ya está. Ya soy un hijo de Dios, ya está, soy salvo. Y vivís una vida mediocre y tu proceso de transformación jamás se completa. Por eso jamás podemos comprobar una vida plena en Cristo, porque lo decía el apóstol Pablo, para que podamos comprobar una vida agradable y perfecta hay que transformarse, hay que ir por el proceso de la santidad para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un cambio radical como el de la mariposa. Ese Dios desconocido que muchas veces somos creyentes, somos cristianos, tomamos la decisión por Cristo, pero no terminamos de conocer a Dios. No lo terminamos de conocer. Estamos adorando a un Dios desconocido. ¿Por qué? Por nuestras propias decisiones. Hoy es el comienzo de hombres y mujeres transformados, más sabios. Lo dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el principio, no es el final. Ahí inicia un camino de sabiduría. Quizá diste el primer paso y vos pensás, no soy del todo sabio, me falta, noto que me falta algo y sentís una frustración diaria. Quizá pensabas que con el dar tu primer paso, que es importante, ya estaba. Todos los días tenemos que andar en santificación. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero la sabiduría se completa en ese camino de santificación. Podés ser un creyente recién convertido, pero el hecho de haber tomado una decisión personal con Dios te hace más sabio que cualquier estudioso de la Biblia. Sos sabio, sí, es un buen comienzo. Incluso dijimos que cualquier hombre que estudia la palabra de Dios, pero el conocimiento de Dios no viene por el estudio, sino que viene por la decisión personal que vos tomes con Él. Es tu primer paso, pero tenemos que ir por una transformación completa. Dice Proverbios 2, 6 al 11, porque el Señor es el que da sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de su labio. Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. Cuida el camino de los justos y protege la senda de los que son fieles. La voluntad del Señor, lo vimos en la historia de Pablo y Silas, es que todo el mundo lo conozca, aunque sea palpando, aunque no conozcas todo,
Él te va a dar y va a completar la obra de conocimiento más profundo de Dios cuando vos te sigas acercando a Él. La obra del Espíritu Santo va a ir creciendo en nosotros. Lo dice 2 Corintios 3, 16, 18, dice esto: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No te olvides de la obra que el Espíritu Santo comenzó en nosotros, no te olvides. Hay un coro que cantamos que dice: aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. No dejes esa obra incompleta en tu vida. No te acostumbres a ser ese gusano, transformate, no dejes una obra truncada en tu vida. Pedile al Espíritu Santo que venga a vos y que te dé el crecimiento, porque una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es crecer. Todos los días tenemos que crecer en ese nacimiento que se inició. Acordate el video, el proceso de transformación. No es el huevo que nace y se acabó. Hay un proceso. No dejes truncado ese proceso en tu vida. Quiero leer un versículo más, el de 2 Pedro 1, 5 al 9. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcas de esta manera, más productivo y útil serás en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos o olvidan que fueron limpiados de sus antiguos pecados. Cuando leí esto, se me abrieron los ojos y dije, no puede ser. No puede ser que tengamos tantos años conociendo y habiendo tomado la decisión por Cristo y aún no conocemos a un Dios que estamos adorando. Como le dijo Pablo, ustedes adoran a este Dios, un Dios desconocido. Transformá tu vida y pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga a nosotros, nos cambie, nos transforme, nos ayude a conocer todos los días un poco más de Él. Vamos a cantar esta última canción y cuando la cantes, pedile al Espíritu Santo que venga a tu vida, porque esta transformación no es obra nuestra. No sos vos el que va a transformar y va a cambiar tu vida. Es el Espíritu Santo obrando en vos. Ese Espíritu Santo que vino a tu vida cuando vos decidiste entregar tu vida a Cristo.
vamos a tener una oración. Y si vos no conocés a este Dios, o si lo conocés, igual sentís que tenés un Dios desconocido viviendo junto con vos, pedí que transforme, que Dios haga este cambio. Padre, te pedimos especialmente que vos puedas tomar el control de mi vida, Señor, que puedas venir a mi vida, que, Señor, pueda tener este primer encuentro con vos. Limpia mis pecados con tu sangre preciosa, Padre. Haceme una nueva criatura. Y también, Padre, permití que todos los días pueda caminar y transitar y ir por este proceso de transformación en crecimiento a través del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas y haga esta transformación que tanto necesitamos. En tu nombre, amén, Señor.